comienza relatando una historia tan impresionante como la vida de este varón Job. Sabe que de repente Job tiene dificultades y él recibe en un instante inesperado 4 noticias que destruyen su vida y marcan un antes y un después en él. Él recibe 4 noticias. Cuando usted estudia un poquito, hoy estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero le prometo que no me voy a extender mucho. Sabe que usted comienza mirando, desde el verso 14 en adelante dice, del capítulo 1, vino un mensajero y le dijo a Job, primer noticia, y no era noticia buena. Segunda noticia, en el versículo 16, estaba hablando aún de la primera mala noticia, viene la otra. Versículo 17, estaba hablando aún de la segunda mala noticia, viene la otra. Y dice que aún estaba hablando de la tercera noticia, verso 18, viene la cuarta noticia. Y dice la palabra en el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y luego se postró en tierra y adoró a Dios. Qué impresionante esta palabra, ¿verdad? Y no era cualquier noticia, no era de que no te depositaron la plata en el cajero, sino que era noticia de que estaba perdiendo todo, todos sus bienes, toda su economía, todos sus animales, todo su trabajo, todo su esfuerzo y aún su propia familia terminaban de morir. Entonces, cuando él oye esa noticia, dice la Biblia que entonces Job se levantó. Yo me imagino el proceso de Job, procesando cada noticia, tratando de no responder palabra, tratando de quedar en silencio, de esperar en Dios. Y de repente la respuesta que él tiene frente a la circunstancia que la vida le estaba dando, él tiene una respuesta de adoración a Dios. Se postra en tierra con dolor, con tristeza, con lágrima, con amargura. Se postra en tierra, rasga su ropa, rompe su vestido, se rapa la cabeza como señal de que se humillaba hasta lo último y reconocía que Dios era Dios por sobre toda circunstancia. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Dios es Dios por sobre toda circunstancia. Y él reconoció y dijo, se postró y adoró al Señor. Y dice el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová mi Dios. Qué impresionante la respuesta. ¿Sabe que en estos tiempos, hermano, muchos somos sorprendidos por malas noticias? La dificultad de las luchas, las pruebas, las cosas contrarias te sorprenden. Porque no estás esperando, vos no esperas una mala noticia, vos no esperas que de repente alguien te sorprenda con algo malo. Pero sin embargo, ha ocurrido, te ha pasado. Y qué bueno que en esta noche, por eso este mensaje se llama Viviendo como Cristiano, que vos puedas tener respuesta celestial, respuesta del cielo, que Dios ponga una palabra en tu boca frente a la circunstancia, y esa circunstancia o ese problema o esa amenaza, esa crisis que pasa, no te separe del amor de Dios. No dejes de adorar, que eso no te separe, que vos tengas la comunión perfecta o directa con el Señor. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche?
y a su nombre. No permitas que nada, hermano, te separe de la comunión con Dios. No permitas que nada te separe y te dejes de adorar al Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Esto es algo impresionante que en esta noche quería compartir con ustedes. Usted va a ver dos cosas impresionantes: que Job pierde primero sus bienes y luego pierde su familia. Y luego de repente tuvo que pasar por todo eso. Y sabe que el apóstol Pedro menciona diciendo: no te asustes o no te atemorices del fuego de prueba que va a sobrevenir, como que fueses el único, o que fueses la única familia que le toca pasar esto, o que fuese la única persona que sos amenazado, que sos la única persona que te faltan las cosas. No te asustes. Esto dice la Biblia que pasa en todo el mundo. Y aún debemos estar preparados para que cuando las malas noticias, las malas circunstancias, los malos momentos golpeen nuestra casa, tengamos una respuesta de parte de Dios para echar fuera todo espíritu de tristeza, de amargura, de dolor, de angustia que produce en nuestra familia, en nuestras vidas, y proclamar que Cristo es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él nos preparó, que nos da la victoria, porque su palabra dice que Él no nos da más pruebas de la que podemos soportar. Así que estás preparado incondicionalmente para proclamar y declarar victoria, porque sos un hombre y una mujer victoriosa en Cristo. Aleluya. Aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Bendito sea Cristo. Bendito sea Dios. Y sabe, hermano, que usted debe entender tres cosas fundamentales en su vida. Hay crisis, claro que sí. Lo van a sorprender, claro que sí. Usted debe aprender eso. Usted está viviendo en nuestro suelo de tierra donde hay circunstancias contrarias. Y usted muchas veces no se espera una mala noticia. Pero sepa responder como hombre de Dios frente a esas crisis. Tenga una palabra de Dios en sus labios, en su vida. Por eso es necesario, hermano, vivir como cristiano, comportarse como tal, practicar lo que dice la palabra, no saber. Hay mucha gente que sabe versículos de memoria y conoce la Biblia de tapa a tapa, pero no vive lo que dice la palabra. Usted debe vivir como cristiano lo que dice Dios y debe obedecer lo que dice la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto están entendiendo en esta noche? Y qué bueno que usted se prepare para este tiempo de gloria, para este tiempo de victorias que Dios está trayendo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y sabe, hermano, que usted va a ver en el Nuevo Testamento cuando Esteban era amenazado y aún fue muerto, fue apedreado y lo mataron a Esteban. Y sabe, hermano, que algo impresionante, que en este tiempo usted debe marcar una diferencia. Quizá usted va a ver gente, hermano, que usted va a ver gente por la calle que sale a hacer piquete, hace marcha, hacen protesta, hacen todo. Pero nosotros no sabemos qué hacer. Debemos doblar nuestras rodillas en la presencia de Dios, clamar a Él y rogar al Señor que Él se encargará de hacer justicia por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Abra su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Aleluya. Y sabe que las malas noticias o las circunstancias contrarias muchas veces sacan de nosotros lo peor. Nos enojamos, cuestionamos a Dios, cuestionamos a la iglesia, cuestionamos al vecino, al pariente, al pastor, cuestionamos a todo. Pero qué bueno que usted, cuando pase circunstancia, pueda reconocer que quizás usted se equivocó y que usted necesita la ayuda de Dios. Sabe que en estos días le voy a ministrar una palabra sobre el desierto. Dice la Biblia que Dios a su iglesia, una palabra que vino hace poquito, unas noches, una madrugada a mi vida. Dice la palabra que Dios habla de un profeta extraño, de un hombre muy raro, muy extraño,
como el profeta Oseas. Y dice la Biblia que Dios de repente le dice: yo sacaré a mi pueblo al desierto y los llevaré y le enseñaré y estaré y tendré una intimidad con ellos. Y el Espíritu Santo, mientras estaba enseñándome esta palabra, el Espíritu Santo me dijo: muchas veces vos solo fuiste al desierto, no te llevó Dios al desierto. Tu soledad, tu tristeza, tus problemas, las cosas que has pasado es por tu desobediencia, no porque Dios te estaba probando en la fe. Una corrección personal que el Espíritu Santo me hizo. Y sabe, hermano, que hay mucha gente que está en el desierto, que ha pasado y que se ha metido en el desierto, no porque Dios lo haya llevado al desierto. Pero dice la palabra que Dios lleva a su iglesia, a su pueblo, al desierto a tratar con ellos y a bendecirlos. Pero muchos se metieron en su propio desierto por desobediencia, por falta de oración, por no estar en comunión con la iglesia, por no ser parte del ministerio, por no estar en comunión con los hermanos, orando, clamando, estando juntos, buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Y dice la Biblia, hermano, usted va a ver Juan el Bautista, un hombre terrible, un profeta más grande de toda la historia. Y dice la Biblia que no habrá otro ni parecido a él. Fue el más grande y será el más grande para siempre. No habrá otro como él. La Biblia lo menciona, de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que cuando el rey lo detiene a Juan, y Juan estaba preso, y de repente él tiene la noticia de que le iban a cortar la cabeza, iba a ser decapitado Juan. Entonces vienen los discípulos de él, trayéndole quizás los sustentos a la cárcel. Y dice que Juan estaba orando y los momentos de agonía, de tristeza, de soledad, de angustia, él tiene una respuesta de confusión. Y le dice a los discípulos: ven y pregúntale a Jesús, ¿es él o hay que esperar a otro? Entonces los discípulos de Juan van y hablan con Jesús. Y le dicen: venimos hablando con Juan y Juan nos mandó que te preguntemos si eres vos o tendremos que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús le dijo: andá y decile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que los muertos son resucitados y el reino de los cielos está siendo anunciado. Y cuando Juan recibe esa noticia, se conforta su corazón y pudo morir en paz. Pero hay circunstancias, hermano, en la vida que te traen confusión. Por más varón, por más ungido que seas, por más lleno de la gloria, de la presencia de Dios que puedas estar y puedas tener, hermano, hay momentos en la vida que te hace temblar, que de repente no sabes qué camino tomar. Pero debes aprender a humillarte, debes aprender a reconocer, clamar a Dios y reconocer que Él es el único que puede bendecirnos y que puede llevarnos, como dice su palabra, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Bendito sea Dios. Le dije, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Encontramos una historia de la persecución de la iglesia primitiva. Aleluya. Usted va a ver, dice la Biblia, verso 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y tomando preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted note esta palabra, la iglesia, el pueblo, usted y yo que somos iglesia del Señor. Dice que lo mataron a Jacobo, compañero, hermano, pastor de la iglesia. ¿Salieron toda la iglesia a hacer marcha en la calle? No. ¿Salieron la iglesia a hacer piquete, a pedir justicia? No. ¿Qué hizo la iglesia? Oró a Dios. Y la Biblia menciona, hermano, usted léalo en su casa, dice que al otro día el gobernador pensaba sacarlo a Pedro y matarlo como lo mató a Jacobo. Y dice que Pedro estaba ahí en la cárcel, engrillado, encadenado. Y dice la Biblia que Pedro se acostó y durmió. Y a medianoche ocurre algo. A medianoche dice la Biblia que lo visita un ángel en la cárcel. Y ahí comienza toda una historia sobre la vida de Pedro. Dice que las cadenas se sueltan, las puertas, los cerrojos de la cárcel se abren, los soldados caen en el piso y el ángel lo toca por el costado a Pedro porque estaba durmiendo como en el mejor hotel. Y dice que le dice: levántate y sal fuera. Y Pedro comenzó a caminar pensando que era una visión, que era un sueño. Pero luego, volviendo en sí, se dio cuenta que era verdad lo que le estaba ocurriendo. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Y dice el verso 12 del capítulo 12: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. ¿Qué haciendo? Pero era la misma iglesia que estaba orando durante el día. Era la misma iglesia que estaba orando cuando a Jacobo lo mataron. Y era la misma iglesia que a la medianoche, a la madrugada, estaba orando. Era la misma iglesia que no se había levantado para ir a comer a la casa, sino que permanecían orando a Dios en el templo. No se habían ido a su casa. No dijeron: son las 8:30, ya tenemos que ir. Sino que ellos permanecían de noche y de día orando, porque ellos sabían que lo iban a matar al pastor de la iglesia. Ya habían matado a uno, iban a matar a otro. Y dice la Biblia que a medianoche Pedro, no sé cuánto tiempo habrá demorado de caminar de la cárcel, de donde estaba la cárcel a donde estaba la casa de María, la madre de Juan, y donde estaban los hermanos, donde permanecían los hermanos en el templo orando, clamando a Dios para que Dios envíe su bendición, envíe a su ángel, envíe el socorro, envíe el auxilio, envíe la bendición que ellos anhelaban como iglesia, como cristianos, hasta ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de ellos. Y dice que Pedro recibe la noticia, la visita, y luego estaban los hermanos orando. Y viene Pedro, dice, llamando, el verso 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, porque cuando golpeó Pedro le dijeron: ¿quién es? Y él dijo: soy Pedro. Y ella dijo: Pedro está preso. Pedro no es. Pero dice que ella reconoció la voz de Pedro. Y yo me imagino el gozo, la alegría que Rode habrá sentido a escuchar la voz de su pastor.
que está llamando a la puerta, Pedro decía: ábrame, ábrame las puertas, déjenme pasar, soy yo. Y dice la Biblia que fue ella y le da la noticia a los hermanos. Pero la circunstancia trajo confusión en ellos, porque ya lo habían matado a Jacobo. Y ellos sabían que al otro día lo iban a matar a Pedro. Y dice que ellos dijeron: no puede ser. Debe ser su espíritu, debe ser su ángel, que seguramente que ya lo mataron, es su espíritu que se está despidiendo de nosotros. Pero dice que Pedro golpeaba más fuerte, insistía, hasta que abrieron las puertas. Y cuando abrieron las puertas, vieron que verdaderamente era Pedro el que estaba en ese lugar, y que Dios había hecho un milagro de sacarlo de la cárcel, de sacarlo de las manos de los que lo iban a matar, y traerlo y darle la oportunidad de que él siguiera predicando y que el reino de los cielos se siguiera extendiendo. ¿Sabe que ese es el propósito de cada circunstancia que pasas? Es que el nombre de Jesús sea glorificado en tu vida. Usted debe entender que hay crisis, claro que sí, que hay problemas, claro que sí, pero usted también debe entender que la palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. O sea, quiere decir que Dios te está preparando para cosas grandes. No te preocupes, no te aflijas bajo ningún punto de vista de las circunstancias, sino adora a tu Dios, glorifica a tu Dios, exalta el nombre del Señor, y Él te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Y verás a Dios obrando. De repente buscarás a los que te amenazan y no estarán más, porque su palabra lo dice y lo garantiza, que su iglesia es una iglesia bendecida. Aleluya.